¿Qué tal? Vamos a ver en esta ocasión un tema que prácticamente es una repetición de lo que ustedes ya vieron en su curso de cálculo diferencial. Se trata de estudiar un poco lo que son las funciones y sus propiedades, en particular dos tipos de funciones, las funciones pares e impares, que también son conocidas como funciones simétricas y funciones antisimétricas. Y bueno, pues vamos comenzando. Lo primero, decimos que vamos a ver dos tipos de funciones. Unas de ellas se llaman funciones pares y las otras se llaman funciones impares. Y lo primero, hay una definición formal para estos dos tipos de funciones. La primera dice, una función es par cuando tú tienes una cierta función f de x que cuando la evalúas en menos x, el valor que te da es igual. Y la definición para una función impar es cuando tienes una función f de x y la evalúas en menos x, lo que te da es igual en tamaño, pero contrario en signo. Bueno, vamos a ver qué significa esto en cuanto a las gráficas. Es lo más fácil para poder visualizarlo. Supongamos una función de esas de toda la vida. Por ejemplo, la función x cuadrada. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, x cuadrada es una parábola que va más o menos así. Esta función x cuadrada, este es el eje de las x, este es el eje de las f de x o las y, como ustedes quieran llamarle. Esta función, obviamente, si la evalúas, digamos, en 1, lo que te da es 1. Pero si evalúas en menos 1, el valor de x cuadrada también te da 1. Si evalúas en 2, lo que te da es 2 al cuadrado, te da 4. Y si evalúas en menos 2, menos 2 al cuadrado también te da 4. O sea, en esta función, cuando evalúas en un número negativo y en un número positivo, ambos te llevan al mismo resultado. Entonces la función x cuadrada es una función de tipo simétrico. Si quieres verlo de alguna manera, puedes imaginarlo así. Tú doblas tu hoja por el eje de las y lo que obtienes es la misma curva, ¿sí? Entonces la función simétrica la puedes ver como que es simétrica con respecto al eje de las o función par. Por ejemplo, ¿qué pasa con la función x a la cuarta potencia? Pues si ustedes se acuerdan, es muy parecida a una parábola, solamente que es más cerrada. Entonces, x igual a la cuarta potencia la podemos quizá representar con esta curva, y también es una curva simétrica respecto al eje de las x. Y x a la sexta potencia es más cerrada, y x a la octava potencia es más cerrada. Entonces, ejemplos de funciones pares, pues serían todas esas funciones que son x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta y así. ¿Por qué se llaman pares? Pues porque precisamente están elevados a potencias pares. Otro ejemplo de una función simétrica, cualquier función constante. Por ejemplo, esta función x igual a 1, también si ustedes doblan, pues lo que va a pasar es que la línea coincide. Entonces, cualquier función constante también es una función simétrica. En particular, la función 0, que pasa exactamente sobre el eje de las x, también según la definición sería una función par. ¿Alguna otra función par que ustedes recuerden? Además de x cuadrada, cuarta, sexta, octava y demás, y además de cualquier función constante. A ver, piensen, por ejemplo, dentro de las trigonométricas, ¿hay alguna función que sea par? O sea, que sea igual del lado positivo de las x y del lado negativo. Pues vamos pensando.
seno. Seno comienza subiendo y luego hace esto. Pero del lado contrario comienza bajando. Entonces seno no es simétrica. Pero ¿qué tal la función coseno? La función coseno comienza con un valor de 1, baja hasta menos 1, vuelve a subir y llega a 1. Y si la continuamos hacia el lado negativo, coseno baja, vuelve a subir y así. Y esta función coseno, pues también es una función simétrica respecto al eje de las y's, ¿sí? Entonces la función coseno también es un ejemplo de una función simétrica. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos de funciones simétricas o funciones pares. ¿Qué hay ahora con las funciones impares? Pues lo que nos dice la definición es que en una función impar, cuando tú evalúes de un lado de las x, estas son las x, estas son las y otra vez, cuando tú evalúes de un lado en las x, vas a tener un cierto valor de tu función. Pero cuando evalúes en el lado contrario del eje de las x, en lugar de tener el mismo valor de x, tendrás el valor en negativo. Si evalúas ahora este otro punto en el lado positivo y te dio, no sé, te dio este valor, acá te va a dar este valor. Y si aquí volviste a evaluar, digamos, este punto y te dio este valor, aquí te va a dar el mismo valor, pero en negativo. Y si tú continúas tu curva, no sé cómo sea tu curva, pero va a ser algo así, ¿sí? Y entonces resulta que cuando tú tienes una función que cumple con la condición de función impar o antisimétrica, lo que está pasando es que si tú le das la vuelta sobre el eje de las y's, no coinciden. Si te fijas, aquí tienes una curva que tiene esta forma y acá tienes una curva que tiene esta otra forma. Entonces, cuando tú haces esto, no coinciden. Una queda por el lado positivo y otra por el lado negativo. ¿Qué tendrías que hacer para que coincidieran? Pues volver a doblar. Si vuelves a doblar, ahora sobre el eje de las x, ahora sí coincidirían las dos curvas. Entonces, lo que está pasando es que en las funciones impares o funciones antisimétricas tenemos una doble inversión. En las pares solamente hay una inversión. Inviertes con respecto al eje de las y, o sea, inviertes el eje x y tienes la igualdad. En cambio, en las funciones impares tienes que invertir sobre el eje de las y, luego invertir sobre el eje de las x. Esta doble inversión nos da la condición de una función impar. Y ejemplos de funciones impares, pues hay muchos. Quizá el más fácil de recordar es esta función. Esta función que va a 45 grados, ¿sí? Todos sabemos que esta es f de x igual a x. Esta función, si tú le das la vuelta, no coincide. Una línea va por aquí y la otra va por acá. Pero si vuelves a darle la vuelta, ahora sí coinciden. Entonces la función x es una función impar. ¿Qué otras funciones hay impares? Bueno, ya sabemos que x al cuadrado no es impar porque es par. Pero ¿qué hay con x a la tercera potencia? Pues esto se parece también a una parábola que sería algo así, más cerrada que la x cuadrada, menos que la x cuarta, pero del lado contrario se desvía hacia el lado negativo. Entonces resulta que la función x cúbica también, si tú tienes tu curva que va por aquí, pasa por el origen y ahora se va hacia el lado negativo, también es una función antisimétrica. Tienes que darle la vuelta. Ahora esta línea que aquí va hacia arriba, aquí va hacia abajo. Hay que volver a darle la vuelta para que coincidan. Entonces resulta que x3 y x5 y x7 y x9, todos estos son ejemplos de funciones impares. ¿Cuál otra?
Otro ejemplo de función impar es una trigonométrica, y ahora sí es la que hace rato vimos así rápidamente. La función seno lo que hace es subir hasta 1, bajar a 0, bajar a menos 1 y luego volver a subir. Y del lado contrario hace lo mismo, baja a menos 1, sube hasta 0, sube a 1 y luego baja otra vez. Y cuando nosotros hacemos la inversión, las funciones no coinciden, tenemos que volver a invertir ahora en el eje de las x, y de esta manera ya coinciden. Entonces, otro ejemplo de función impar es la función seno de x. Y ahora nos queda un caso curioso. ¿Qué hay con la función 0? ¿Se acuerdan que dijimos que la función 0 es una función par? Pero, ¿qué pasa si evaluamos la función 0 aquí? Por ejemplo, la función 0 sería la función de x igual a 0. Pues si yo hago la función en menos x, me da también 0. Pero como resulta que 0 es igual a menos 0, entonces la función 0 cumple también con la condición de impar. La única función que es par e impar al mismo tiempo es la función 0. Es un caso curioso, ¿sí? Pero bueno, fuera de eso, todas las funciones que se llaman pares, pues tienen la condición de que f de x es igual a f de menos x. Y las funciones impares tienen la condición de que f de x es igual a menos f de menos x. Ejemplos de funciones pares, pues todos los polinómicos que son x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, o sea, x elevada a una potencia par, a un exponente par. Las funciones constantes, entre ellas la función 0 y la función coseno, son ejemplos de funciones pares. Ejemplos de funciones impares, pues serían todas las x elevadas a exponentes impares, 1, 3, 5, 7, 9 y así. Y la función seno. Y claro, también como dijimos antes, otro ejemplo de función impar es la función nula, la función 0. Bueno, pues con esto en mente vamos a ver qué significa esto en cuanto a integrales. Vamos a dejar esto aquí a un ladito para tenerlo a la mano. Imaginen que queremos hacer una integral de una función, digamos desde un punto menos a hasta un punto a, de una función f de x por diferencial de x. Lo único que vamos a ver aquí es qué pasa si f de x es una función par. ¿Qué pasa si f de x es par? Bueno, pues veamos. Vamos a dibujar aquí un poquito. Como sea, no importa cómo sea f de x, pero que como sea de un lado, sea igual del lado contrario, que baje, que suba y luego vuelva a bajar. Lo que queremos hacer aquí, lo que dice esto es que vamos a hacer la integral desde un punto menos a hasta un punto a. ¿Dónde queda el punto menos a? Realmente no importa, puede ser aquí, menos a. Pero a estará aquí, en la misma posición, pero del lado positivo. Y lo que estamos haciendo con esta integral es encontrar toda el área que hay aquí. ¿Sí? Toda esta área es lo que estamos calculando con esta integral. ¿Sí? Bien, pero fíjense, estamos diciendo que si esta es una función par, todo lo que haya del lado positivo de las x es igual a lo que hay del lado negativo. O sea, estas alturas, todas estas alturas son iguales a estas alturas. Y esta figura que se forma aquí es igual a esta figura que se forma acá. Por lo tanto, el área que hay aquí es igual al área que hay acá. O sea que, considerando esto y recordando esta propiedad que vimos antes de que las integrales se pueden sumar a intervalos distintos, tú puedes decir que esta integral puede ser igual a tomar la integral solamente, digamos, de 0 hasta a, y lo que te dé de resultado lo multiplicas por 2.
para ahora sí tomar en cuenta la parte negativa. Entonces esta integral va a ser igual a 2 veces la integral de 0 hasta a de esa misma función f de x por diferencial de x. Entonces, en lugar de hacer la integral y evaluarla desde menos a hasta a, tú puedes evaluarla de 0 a a y lo que te dé simplemente por 2. ¿Por qué? Porque si haces esta integral así tal cual como está aquí, lo que obtienes es solamente esta área, ¿sí? Esta integral es solamente esta área, pero al multiplicar por 2, entonces también incluyes este otro pedazo del área. Ahora, ¿por qué ponemos esto y por qué decimos que es importante? Porque al evaluar una integral, las evaluaciones que hacemos sobre números negativos nos llevan a introducir más cantidades con signos negativos y casi siempre cuando cometemos errores, esos errores van en los signos negativos. Entonces, al hacer una integral de 0 a, estamos suprimiendo muchas posibilidades de error. Por eso es importante. Entonces, esta es una propiedad muy importante para nosotros a partir de ahora. Bien, pero ¿qué pasa cuando f de x es impar? Pues para eso hagamos otro dibujo, ¿sí? Me voy a aprovechar de la función seno, ¿sí? Seno sube, baja y vuelve a subir. Aquí baja, sube y vuelve a bajar. Esta es la función seno. Y queremos integrarla, digamos, de menos a a. ¿Dónde está menos a? No sé, va a estar, digamos, aquí. Aquí está menos a y aquí está a, ¿sí? Menos a y a. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Pues es el área que hay en esta parte con el área que hay en esta otra parte, ¿sí? Ahora, si se acuerdan, las funciones impares, pues lo son impares porque el lado positivo tiene un valor y el lado negativo tiene el valor contrario. Pero como estas figuras en realidad tienen la misma forma, solamente que una tiene un valor positivo y otra tiene un valor negativo, cuando sumemos ambas áreas, lo que va a pasar es que se van a anular perfectamente. Y lo que obtenemos para una integral es que si la función es impar, tenemos que la integral de menos a hasta a de f de x por diferencial de x es exactamente igual a 0. Y de esta manera tenemos estas dos importantes propiedades de las funciones simétricas y antisimétricas o pares e impares cuando estamos integrando. Y para terminar, veamos algunas combinaciones de funciones pares e impares y cómo son ellas cuando las vemos en su conjunto. Vamos a decir que f de x es par y g de x es impar, ¿sí? Lo primero, si tenemos... no, eso está mal. Ahora, para terminar, veamos qué pasa cuando combinamos funciones pares e impares. Lo primero, cuando tenemos una función par más otra función par, lo que nos da es otra función par, ¿sí? Cuando tenemos una función par multiplicado por un cierto factor, digamos un número cualquiera, lo que nos da es otra función par. ¿Qué pasa cuando lo que tenemos es una función impar y la sumamos con otra función impar? Lo que obtenemos es una función impar. Y cuando tenemos una función impar multiplicada por un cierto factor, lo que tenemos es también una función impar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Imagínense que ahora lo que vamos a hacer es el producto de dos funciones pares. Si tenemos una función par que multiplica otra función par, a lo que nos lleva es a una función par. Bueno, aquí voy a poner más bien a lo que nos lleva, más que igual, porque esto se ve muy raro.
¿Qué pasa cuando ahora hacemos el producto pero de dos funciones impares? Una función impar multiplicada por otra función impar, pues nos lleva también a una función par, ¿sí? Esto es curioso, pero así es, lo vamos a ver con detalle. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos el producto de una función, pero una de cada tipo? Hacemos el producto de una función par por una función impar. Pues esto nos lleva a una función impar. Ahora, ¿qué pasa con los cocientes? Pues exactamente lo mismo. Cuando tenemos el cociente, 8 digamos, tenemos el cociente de dos funciones pares, lo que tenemos es una función par. Cuando tenemos el cociente de una función impar sobre otra función impar, nos lleva a una función par. Y cuando tenemos el cociente de una función par con una función impar, nos lleva otra vez a una función impar. Y estas serían como las propiedades importantes que vamos a estar usando para hacer una integral. Por ejemplo, imagínense que tienen la integral, digamos, de, no sé, de menos 8 a 8, de, por ejemplo, seno de x más x al cubo sobre, por ejemplo, 4x cuadrada más 4 menos coseno de x por diferencial de x. Tenemos que hacer esta integral. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es ver qué tipo de función es todo esto. Estamos viendo que la parte de arriba es una función impar y esta también es una función impar. Y sabemos que la suma de dos impares nos va a dar todo aquí impar, ¿sí? ¿Qué pasa en el denominador? Esta es una función par, esta es una función par y esta es una función par. La suma de pares nos va a dar par. Y lo que nos está quedando es una función impar sobre una función par. O sea, el cociente de una función impar y una función par. Y esto va a ser una función impar en total. Al final de cuentas, lo que quiere decir es que esta integral, sin necesidad de hacerla, podemos saber que es igual a 0, porque es la integral de menos 8 a 8 de una función impar. Y ya nos ahorramos la hechura de la integral. Aquí es muy importante lo que sigue, que estos cambios que vamos a hacer en las integrales, ya sea tomarlas al doble o hacerlas igual a 0, es solamente cuando los límites de integración son simétricos, cuando vamos de menos a a. Cuando vamos, por ejemplo, de menos 8 a 8, de menos 1 a 1, de menos 20 a 20, pero cuando estos límites ya no son simétricos, entonces ya no podemos ni duplicar las funciones pares, ni tampoco anular las funciones impares. Solamente cuando vamos de menos a a. Bueno, con esto en mente, les voy a dejar ahora varias integrales para que ustedes apliquen donde sea posible los criterios de simetría y de antisimetría. Muchas de estas integrales ustedes van a poder hacerlas exactamente igual a 0 de inmediato, otras las van a poder convertir a 2 veces la integral de 0 al límite superior, y quizá en otras integrales no tengan ningún ahorro y tengan que hacerlas completas, ¿sí? Pero si ustedes tienen siempre en mente la simetría de su función y los límites de integración simétricos, se pueden ahorrar mucho trabajo utilizando las dos propiedades que vimos al principio, ¿no? Estas dos propiedades que serían, estas dos propiedades, ¿sí? Esta propiedad y esta propiedad. Acuérdense, solamente cuando tenemos de menos a, de menos a. Bueno, pues entonces ahora sí les dejo las integrales y sería todo por hoy.